Donald Trump llegó 47 minutos tarde a la reunión bilateral más importante de toda la confrontación comercial entre Estados Unidos y Canadá. La reunión que se suponía produciría un marco de resolución. La reunión que todos los gobiernos aliados, todos los analistas comerciales, todos los cuerpos diplomáticos del mundo occidental observaban como el posible punto de inflexión. La reunión para la que ambas partes habían pasado semanas preparándose con equipos avanzados, negociando la agenda, documentos de posición presentados y revisados, marcos legales redactados, modelos económicos ejecutados y reejecutados. Llegó 47 minutos tarde y la sala estaba vacía. Las sillas estaban separadas de la mesa. Los documentos de información habían sido recogidos. Las banderas canadienses habían sido retiradas. El café estaba frío. Los servicios de mesa estaban intactos. Y Mark Carney, el primer ministro de Canadá, el líder al que Trump había mantenido esperando 47 minutos como demostración deliberada de dominación, estaba de pie ante un podio a 6 manzanas de distancia, dando una conferencia de prensa que desde entonces ha sido vista más veces que cualquier declaración de un primer ministro canadiense en la historia. No estaba hablando de la reunión. Estaba explicando por qué la reunión no iba a llevarse a cabo. Y la explicación fueron 7 palabras que desde entonces han sido citadas en todos los libros de texto de protocolo diplomático, en todos los seminarios de negociación, en todos los análisis sobre lo que ocurre cuando el líder de una nación más pequeña decide que el respeto propio no es negociable, incluso cuando la otra parte es el presidente de los Estados Unidos. La fotografía de la sala vacía apareció en la portada de todos los principales periódicos internacionales a la mañana siguiente. 12 sillas separadas de una larga mesa de conferencias. 6 servicios de mesa a cada lado intactos. 2 pequeñas banderas, banderas estadounidenses, aún de pie en sus soportes en el centro de la mesa. Las banderas canadienses desaparecidas, retiradas por la delegación que se marchó. La retirada fue deliberada. No fue un descuido. Cuando una delegación retira sus banderas de una mesa de reuniones, la señal diplomática es inequívoca. Esta reunión no está en pausa, no está pospuesta, está concluida. Las banderas no regresan hasta que se restablezcan las condiciones para reunirse. Y las condiciones, como Carney explicaría en su conferencia de prensa, no habían sido cumplidas. Warren Buffett lo llamó la lección de negociación más importante impartida en el escenario mundial en su vida. Dijo que Carney había demostrado algo que la mayoría de las personas en los negocios, en la política y en la vida, nunca aprenden hasta que es demasiado tarde. Que la posición más poderosa en cualquier negociación no es lo que dices cuando estás en la sala. Es tu disposición a abandonarla, no la amenaza de marcharse la acción, porque las amenazas pueden ser un farol. Levantarse e irse no puede serlo. Pero esto es lo que Carney realmente dijo. 7 palabras pronunciadas ante un podio con la bandera canadiense detrás de él, sin notas, sin ira, sin ninguna indicación de que acababa de hacer algo que ningún líder aliado le había hecho a un presidente estadounidense en ejercicio en la era diplomática moderna. Cuando escuches cuáles fueron esas 7 palabras, por qué fueron elegidas con la precisión de un hombre que pasó su carrera en 2 de los bancos centrales más poderosos del mundo, eligiendo palabras que mueven mercados, lo que ocurrió minuto a minuto dentro de esa sala de reuniones durante los 47 minutos de espera, lo que Carney dijo en privado a su delegación en el momento en que tomó la decisión, y lo que Buffett explicó sobre la diferencia entre un líder que amenaza con retirarse y un líder que realmente lo hace, comprenderás por qué esto no fue un incidente diplomático. Este fue el momento en que la dinámica de poder entre Estados Unidos y Canadá cambió permanentemente. Y cambió no por una política, no por un acuerdo comercial, no por un marco económico. Cambió porque un hombre se levantó. Suscríbete, porque las consecuencias diplomáticas de la retirada se están multiplicando en cada relación bilateral estadounidense en la Tierra. 2 líderes aliados ya lo han citado como precedente en sus propios tratos con Washington. Y la Casa Blanca no ha podido programar una reunión de reemplazo porque las condiciones que Carney estableció para volver a la mesa no han sido cumplidas. Permíteme llevarte a través de exactamente lo que se suponía que sería esta reunión, porque las apuestas determinan por qué marcharse no fue una rabieta, fue un cálculo. La cumbre bilateral había sido negociada durante más de 3 semanas. Ambos gobiernos habían acordado una reunión formal entre los 2 líderes para establecer lo que los diplomáticos llamaban un marco de resolución, no un acuerdo final, un marco, una estructura para cómo ambas partes comenzarían a desmantelar la confrontación comercial que había consumido a ambos gobiernos durante casi 2 años.
La agenda cubría cronogramas de reducción arancelaria, normalización del acceso a oleoductos, condiciones del comercio de minerales críticos, disposiciones de acceso al mercado agrícola y un protocolo de armonización regulatoria. Cada punto había sido prenegociado por equipos avanzados. Cada punto tenía documentos de posición preliminares de ambas partes. La reunión no era exploratoria. Se suponía que era confirmatoria. El trabajo duro había sido realizado en las semanas anteriores. Se suponía que los dos líderes se sentarían, revisarían el marco que sus equipos habían elaborado y proporcionarían el respaldo político que permitiría comenzar la implementación. Todos los gobiernos aliados estaban observando. Los socios de la OTAN habían sido informados sobre la agenda. La Unión Europea había expresado interés formal en el resultado porque se esperaba que el marco entre Estados Unidos y Canadá sirviera de plantilla para resolver confrontaciones comerciales estadounidenses similares con naciones europeas. El Ministerio de Comercio de Japón había estado en contacto con Ottawa y Washington sobre posibles paralelismos con sus propias disputas comerciales con Estados Unidos. Los mercados financieros habían calculado una probabilidad de resolución. El dólar canadiense se había fortalecido ligeramente en la semana anterior a la reunión ante las expectativas de un resultado constructivo. La reunión no era una oportunidad fotográfica. Era el punto bisagra, el momento en que la confrontación comenzaría a terminar o se convertiría en una divergencia estructural permanente. Y Carney había hecho una concesión significativa solo para llegar allí. La reunión se celebró en terreno neutral en una instalación diplomática en un tercer país. Pero el formato, la estructura de la agenda y el marco procesal favorecían al lado estadounidense. Carney había aceptado esas condiciones porque el fondo importaba más que la escenografía. Había viajado, se había preparado, había demostrado flexibilidad en todo lo que podía negociarse. Lo único que no era negociable era si sería tratado como un igual cuando llegara. La tardanza en diplomacia nunca es un accidente. Nunca es el tráfico. Nunca es un desfase en la programación. Es una de las herramientas de dominación más antiguas, más documentadas y más deliberadas en la historia de las relaciones internacionales. Hacer esperar a otro líder comunica una jerarquía antes de que se pronuncie una sola palabra. Mi tiempo es más valioso que el tuyo. Mi agenda tiene precedencia sobre la tuya. Tú necesitas esta reunión más que yo. Cada minuto que pasa desde la hora programada refuerza el desequilibrio de poder. La persona que espera debe sentarse físicamente, mantener la compostura, gestionar la frustración de su delegación, mirar el reloj, abstenerse de mostrar agitación visible, todo mientras la persona que llega tarde está en otro lugar, sin prisa, demostrando mediante su ausencia que el tiempo de la otra parte es un recurso que están dispuestos a desperdiciar. El registro histórico es extenso. Vladimir Putin hizo esperar a la reina Isabel 14 minutos en 2003, un retraso universalmente interpretado como una afirmación deliberada de la paridad rusa con la realeza británica. Putin hizo esperar a Angela Merkel más de 4 horas durante la crisis de Ucrania en 2014, una demostración tan agresiva que el propio personal de Merkel la caracterizó como guerra psicológica. Mao Zedong hizo esperar a Henry Kissinger durante la apertura a China en 1971. De Gaulle hacía esperar a casi todos por principio. La práctica es tan antigua como la diplomacia misma y su psicología es tan simple como efectiva. La persona que controla el reloj controla el encuadre. La hora de llegada comunica jerarquía. La persona que espera es el solicitante. La persona que llega cuando le parece bien es la autoridad. El propio Trump había utilizado la tardanza como herramienta a lo largo de su presidencia. Cumbres de la OTAN donde líderes aliados se sentaban en salas de conferencias mirando sus relojes. Reuniones bilaterales donde jefes de Estado visitantes eran mantenidos en salas de espera con sus delegaciones, rodeados de banderas y muebles del poder de otro. Sesiones del G7 donde la hora de inicio programada era tratada como una sugerencia en lugar de un compromiso. El patrón estaba documentado, analizado y comprendido por todos los cuerpos diplomáticos del mundo. La tardanza no era un defecto de carácter. No era una mala gestión del tiempo. Era una estrategia. Una estrategia diseñada para establecer, antes del primer apretón de manos, antes de la primera palabra, quién tiene el poder y quién está pidiendo atención. Y la estrategia funciona. Ha funcionado durante siglos. Funciona porque la gente se queda el costo hundido de haber viajado, haberse preparado, haber invertido semanas de capital diplomático en organizar la reunión, hace que marcharse parezca irracional. La reunión es demasiado importante. Los asuntos son demasiado urgentes. La oportunidad es demasiado rara. El costo político de marcharse parece mayor que la indignidad de esperar. Así que los líderes esperan. Absorben el retraso. Sonríen cuando la parte tardía finalmente llega.
Fingen que los 20 o 30 o 45 minutos de falta de respeto deliberada no ocurrieron, y al fingir aceptan. Establecen para el registro que tolerarán ser tratados como subordinados, que su tiempo puede ser desperdiciado, que la jerarquía que la tardanza fue diseñada para comunicar ha sido recibida, procesada e internalizada. Trump había utilizado esta táctica con más de una docena de líderes mundiales. Había funcionado cada vez. Cada líder había esperado. Cada líder había absorbido el retraso y procedido con la reunión como si nada hubiera ocurrido. Hasta Carney. La delegación canadiense llegó a las 9:47 de la mañana, 13 minutos antes. El protocolo diplomático estándar exige llegar entre 10 y 15 minutos antes de la hora programada para permitir el procesamiento de seguridad, la orientación en la sala, la disposición de documentos y los pequeños rituales de preparación que señalan profesionalismo y disposición. El equipo de Carney estaba sentado a las 9:52, documentos organizados, agua servida, notas de información revisadas una última vez. El embajador canadiense confirmó la disposición de la sala con el personal de la instalación anfitriona. Todo era correcto según el protocolo. A las 10:00, la hora de inicio programada, la delegación estadounidense no había llegado. Sin preocupación. Un margen de 5 a 10 minutos es normal en entornos diplomáticos. Detalles de seguridad, tiempos de caravana, informaciones de último momento, todo puede producir pequeños retrasos que no tienen ningún significado diplomático. La delegación canadiense esperó cómodamente. A las 10:10, el embajador canadiense se comunicó con el equipo de avanzada estadounidense estacionado en el edificio. Le dijeron que el presidente estaba en camino. Lenguaje diplomático que no comunica nada y está diseñado para no comunicar nada. Una frase de relleno que gana tiempo sin proporcionar información. A las 10:15, 15 minutos después de la hora programada, la atmósfera en la sala cambió, no dramáticamente, sutilmente. La forma en que una sala cambia cuando las personas en ella comienzan a comprender que lo que está ocurriendo no es un retraso, sino un mensaje. Los asistentes intercambiaron miradas. Un miembro del equipo comercial canadiense cerró su carpeta de información, un pequeño gesto que señalaba que comprendía que la espera no sería breve. La expresión de Carney no cambió. Estaba sentado con las manos juntas sobre la mesa frente a él, mirando las sillas vacías al otro lado de la mesa, con la compostura de un hombre que no estaba sorprendido por lo que estaba ocurriendo. A las 10:20, el jefe de gabinete de Carney se inclinó hacia él y preguntó en voz baja si la delegación había recibido una hora de llegada actualizada. No la habían recibido. El jefe de gabinete hizo una llamada discreta, sin respuesta del equipo de avanzada estadounidense. A las 10:25, 25 minutos tarde, Carney le hizo una pregunta a su embajador. El embajador salió, hizo una llamada, regresó y negó con la cabeza. Sin hora estimada de llegada actualizada, sin explicación, sin reconocimiento de que un retraso de esta duración requería comunicación. El patrón ahora era inconfundible para todos en la sala. Esto no era el tráfico. Esto no era un problema de seguridad. Esto no era un conflicto de agenda. Esto era deliberado. Y aquí está la parte de la historia que ninguna cámara captó y que solo ha sido parcialmente reportada. Lo que ocurrió dentro de la delegación canadiense entre el minuto 25 y el minuto 35. La deliberación interna que determinó todo lo que siguió. Carney convocó una discusión tranquila, no un debate, una consulta. Hizo 3 preguntas. Primera, ¿había comunicado el lado estadounidense alguna explicación para el retraso? La respuesta fue no. Segunda, ¿había alguna razón de seguridad o logística que pudiera explicar un retraso de esta duración? La respuesta fue no. El equipo de avanzada estadounidense había confirmado esa misma mañana que el programa del presidente estaba despejado y que la ruta de su caravana estaba finalizada. Tercera, ¿había algún precedente en el registro diplomático de un líder aliado esperando más de 30 minutos para una reunión bilateral con un presidente estadounidense y posteriormente llevando a cabo una negociación productiva? Su embajador hizo una pausa, luego dijo no. No porque la pregunta nunca hubiera sido puesta a prueba, sino porque ningún líder aliado había esperado nunca más de 30 minutos. El umbral nunca había sido alcanzado. Los líderes llegaban aproximadamente a tiempo, o la reunión era reprogramada formalmente a través de canales diplomáticos. Un retraso no anunciado de 47 minutos sin comunicación era sin precedentes en la diplomacia aliada moderna. El jefe de gabinete de Carney recomendó esperar hasta la marca de los 45 minutos antes de tomar una decisión. El razonamiento era pragmático. La reunión era demasiado importante para abandonarla por un retraso, por muy deliberado que fuera. El jefe del equipo comercial estuvo de acuerdo. El embajador no estuvo de acuerdo.
Argumentó que cada minuto adicional de espera estaba siendo documentado, fotografiado a través de los paneles de vidrio de la sala por la prensa posicionada en el corredor e interpretado por cada misión diplomática que monitoreaba el progreso de la cumbre. Cuanto más esperaran, más se solidificaba la narrativa. Canadá esperó. Canadá aceptó. Canadá absorbió la falta de respeto porque Canadá necesitaba la reunión más de lo que necesitaba su dignidad. Carney escuchó a los tres. Luego tomó la decisión. No en la marca de los 45 minutos que su jefe de gabinete había recomendado. No en el umbral de los 30 minutos que su embajador había identificado. En el minuto 35 miró a su delegación. 5 palabras. Nos vamos. Recojan todo. La partida no fue apresurada. No fue enojada. Fue metódica. La delegación se levantó. Los documentos fueron colocados en maletines. Las carpetas fueron cerradas. Las banderas canadienses fueron levantadas de sus soportes en el centro de la mesa, dobladas según el protocolo y colocadas en un estuche de transporte. La retirada de las banderas fue una instrucción que Carney dio específicamente. Dejen todo lo demás. Llévense las banderas. El simbolismo era preciso, y cada diplomático que luego analizó la retirada lo identificó como el gesto más significativo. Retirar tus banderas de una mesa de reuniones es el equivalente diplomático de retirar a tu embajador. Señala que el compromiso no está en pausa, está terminado. Las condiciones para la reanudación no han sido cumplidas. La delegación salió de la sala aproximadamente a las 10:40 de la mañana. Caminaron por el corredor frente al cuerpo de prensa internacional que había sido estacionado afuera. Carney no se detuvo. No hizo ninguna declaración. No hizo contacto visual con las cámaras. Su paso era medido, ni apresurado ni lento. El paso de un hombre que no está huyendo de una situación, sino completando una decisión. A las 10:47 de la mañana, 47 minutos después de la hora de inicio programada, el presidente de los Estados Unidos llegó a la sala de reuniones. Su delegación entró primero. 2 asesores senior cruzaron la puerta, se detuvieron y se volvieron hacia el corredor. La sala estaba vacía. 12 sillas separadas de la mesa. 6 servicios de mesa intactos en el lado estadounidense. 6 espacios despejados donde habían estado los servicios canadienses. 2 banderas estadounidenses aún de pie. 2 soportes de banderas vacíos donde habían estado las banderas canadienses. Un fotógrafo de la Casa Blanca que estaba posicionado para capturar el apretón de manos inicial capturó algo completamente diferente. El presidente de pie en la puerta de una sala vacía. La fotografía no fue publicada por la Casa Blanca. Fue obtenida por Reuters a través de una fuente dentro de la instalación y publicada en menos de una hora. La imagen se convirtió en la fotografía más reproducida de toda la confrontación entre Estados Unidos y Canadá. A 6 manzanas de distancia, en un lugar que su equipo de avanzada había asegurado silenciosamente esa mañana como contingencia, Mark Carney estaba de pie ante un podio con la bandera canadiense detrás de él. Una bandera, sin bandera estadounidense al lado, sin escenografía bilateral, sin plataforma compartida, solo la bandera de Canadá y el hombre que acababa de abandonar una reunión con el líder más poderoso de la Tierra. La conferencia de prensa fue breve, 12 minutos. Los primeros 11 minutos fueron un resumen tranquilo y detallado de la posición de Canadá sobre la confrontación comercial, el progreso que se había logrado a través de las negociaciones del equipo avanzado y la disposición continua de Canadá a participar en discusiones bilaterales bajo condiciones de respeto mutuo. Habló como siempre hablaba, clínico, medido, el cadencioso de un banquero central entregando una actualización de política monetaria. Sin ira, sin acusación, sin pausas dramáticas, sin gestos teatrales. Y luego, en el último minuto, un periodista hizo la pregunta que todos en la sala y todos los que veían la transmisión habían estado esperando. Primer ministro, ¿puede explicar por qué eligió abandonar la reunión antes de que comenzara? Carney miró a la cámara, no al periodista, no a la sala, al lente. La pausa fue breve, 1 segundo, quizás 2. La pausa de un hombre que ya ha elegido sus palabras y simplemente las está colocando con precisión. Y dijo 7 palabras que estaban en tendencia en 40 países en 20 minutos, que fueron citadas en el pleno de 3 parlamentos nacionales en 24 horas, que fueron citadas en 2 informes diplomáticos separados de la OTAN en 48 horas, y que ya han sido incorporadas al currículo de al menos 4 cursos de negociación de escuelas diplomáticas y 3 de negocios. Las naciones soberanas no esperan ser recibidas. 7 palabras. Sin elaboración, sin seguimiento, sin calificador, sin explicación del proceso de toma de decisiones, sin recuento de los minutos de espera, sin acusación dirigida al presidente o a la delegación estadounidense. Pasó a la siguiente pregunta como si hubiera declarado algo tan evidente que no requería explicación, como un matemático que declara un axioma, como un físico que declara una ley, no un argumento, un hecho.
Las naciones soberanas no esperan ser recibidas. La frase no contiene la palabra Trump. No contiene la palabra América. No hace referencia al incidente específico en absoluto. Declara un principio universal que se aplica a cada nación, cada líder, cada compromiso diplomático en la historia. Y al declararlo universalmente, hizo que la aplicación específica fuera innegable. Todos sabían qué nación soberana había sido mantenida esperando. Todos sabían por quién. Y todos entendieron que el principio, una vez declarado públicamente por un jefe de gobierno en ejercicio que había actuado en consecuencia, ya no era teórico. Era operativo. Había sido probado. Había sido ejecutado y la ejecución había sido transmitida en vivo al mundo. La sala entendió, las cámaras entendieron, los 40 países donde la frase estaba en tendencia en 20 minutos entendieron. Carney había tomado toda la retirada, los 47 minutos de espera, la falta de respeto deliberada, la sala vacía, las banderas retiradas, la conferencia de prensa celebrada en lugar de la reunión, y lo había comprimido en una sola frase que reencuadraba cada elemento del intercambio a través de un principio. Esto no se trataba de horarios. Esto no se trataba del ego de Carney. Esto no se trataba de Canadá siendo difícil o emocional o incapaz de manejar la presión de tratar con una potencia mayor. Esto se trataba de si las naciones soberanas aceptan ser tratadas como subordinadas. La respuesta de Carney fue no. Y la respuesta fue entregada no como una opinión política o una posición negociadora, sino como una declaración de ley natural. Las naciones soberanas no esperan ser recibidas. Nunca lo han hecho. Nunca deberían hacerlo. Y Canadá, bajo este primer ministro, no lo hará. La reacción global se movió más rápido y caló más hondo de lo que la Casa Blanca había anticipado, porque la retirada activó un sentimiento que había estado acumulándose en todos los gobiernos aliados durante meses. La frustración de ser mantenidos esperando, la indignidad acumulada de la tardanza utilizada como herramienta en cumbres de la OTAN, en reuniones del G7, en sesiones bilaterales en 2 continentes. 3 jefes de Estado europeos emitieron declaraciones en 24 horas apoyando lo que uno de ellos llamó el principio de respeto mutuo en la diplomacia bilateral. Ninguno nombró a Trump. Ninguno hizo referencia directa al incidente específico. Todos fueron inmediatamente comprendidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón hizo una declaración pública haciendo referencia a la importancia de la puntualidad como reflejo del respeto mutuo entre socios soberanos. El primer ministro de Australia, cuando fue preguntado sobre la retirada en una conferencia de prensa no relacionada, dijo simplemente que el respeto por el tiempo de otra nación es el respeto por la soberanía de esa nación, una formulación que cada corresponsal diplomático en la sala reconoció como un respaldo directo. 2 líderes aliados que enfrentaban próximas reuniones bilaterales con Trump hicieron algo que no tenía precedentes en la práctica diplomática moderna. Declararon públicamente a través de sus ministerios de Relaciones Exteriores que la puntualidad sería una condición previa para que sus reuniones procedieran, no comunicada en privado a través de canales diplomáticos donde tales condiciones podrían ser negociadas o ignoradas silenciosamente, sino declarada públicamente, en el registro, en un lenguaje por el que su propia prensa y sus propios públicos podían hacerlos responsables. La retirada había creado una plantilla que otras naciones estaban adoptando en tiempo real. La táctica de la tardanza deliberada, que había funcionado sin excepción durante años, estaba ahora neutralizada. No por una contratáctica, no por represalia, sino por precedente. Carney había demostrado que marcharse era sobrevivible, que el costo político inmediato era manejable, que la reacción global sería abrumadoramente favorable en lugar de crítica, y que el líder que se marchara sería tratado no como débil o emocional, sino como íntegro y fuerte. El cálculo de costo-beneficio que había mantenido a cada líder anterior en su asiento, el cálculo que decía que la indignidad de esperar era menos costosa que la perturbación de marcharse, había sido alterado permanentemente por un solo punto de datos. Un líder se marchó. El mundo aplaudió. Marcharse era ahora una opción viable. Y una opción que es viable es una opción que debe ser tenida en cuenta. Trump ya no podía asumir que la tardanza sería tolerada. Y una táctica de dominación que podría no funcionar es una táctica de dominación que no puede usarse con seguridad. La Casa Blanca pasó 48 horas probando respuestas y descubriendo que cada opción creaba más problemas de los que resolvía. El primer instinto fue el desprecio. Calificar la retirada de reacción exagerada. Caracterizar a Carney como emocional, incapaz de manejar la presión, buscando una excusa para evitar una reunión que sabía que perdería.
El equipo de comunicaciones redactó 3 versiones de esta respuesta y las rechazó todas porque el video de la conferencia de prensa de Carney, tranquilo, medido, clínico, completamente desprovisto de emoción, lo más alejado de una reacción exagerada que cualquier declaración pública pudiera ser, hacía la caracterización imposible de sostener. Cualquiera que viera el clip vería a un hombre en completo control entregando un principio con la compostura de un juez leyendo un fallo. Llamar a eso emocional no solo era inexacto, era contraproducente. Llevaría a la gente a ver el clip y ver el clip probaría que la caracterización era errónea. El segundo instinto fue la culpa. Afirmar que el retraso fue causado por un problema de seguridad o un conflicto de agenda, algo rutinario, algo sin culpa. El equipo de avanzada confirmó que tal problema no existía y que fabricar uno requeriría documentación que eventualmente sería contradicha por los propios registros de la instalación, los registros de la caravana y el testimonio de docenas de miembros del personal que conocían el programa despejado del presidente. El tercer instinto fue el contraataque, aranceles, escalada comercial, consecuencias diplomáticas por marcharse. Pero represaliar contra un líder que se marchó porque llegaste 47 minutos tarde era la única respuesta que cada asesor de comunicaciones, cada estratega político y cada consultor diplomático acordó unánimemente que sería catastrófica, porque la represalia confirmaba todo. Confirmaba que la tardanza fue deliberada. Confirmaba que la retirada estaba justificada. Confirmaba que la falta de respeto era real y que la respuesta a ella era castigo en lugar de responsabilidad. Cada opción de represalia transformaba la narrativa de disputa de programación. A presidente castiga a aliado por exigir respeto. La Casa Blanca eligió el silencio. Y el silencio en este contexto era su propia confirmación. Porque un presidente que hubiera sido agraviado por la retirada de un aliado lo diría. Un presidente que había sido sorprendido usando la tardanza como arma y había perdido el control de la sala no tiene nada que decir. Y entonces Warren Buffett intervino. Y lo que dijo reencuadró todo el intercambio. De incidente diplomático a clase magistral sobre el principio más importante en la negociación. En 60 años haciendo acuerdos, dijo Buffett, he aprendido una cosa que importa más que todas las otras lecciones combinadas. La posición más poderosa en cualquier negociación es la genuina disposición a marcharse, no la amenaza de marcharse. Las amenazas son comunes. Las amenazas son baratas. Todos amenazan con marcharse. La pregunta es si la amenaza es real. Y la única forma de saber si una amenaza es real es observar lo que ocurre cuando llega el momento. La mayoría de las personas cuando llega el momento se quedan porque el acuerdo parece demasiado importante, porque el costo hundido de la preparación parece demasiado grande para abandonarlo, porque el miedo a lo que ocurre si se van parece mayor que la incomodidad de lo que ocurre si se quedan. Y cada vez que se quedan, le enseñan a la otra parte que la amenaza era hueca, que marcharse no es una opción real, que el farol puede ser llamado. Carney no hizo un farol, no amenazó. Se marchó y al marcharse hizo algo que ninguna cantidad de habilidad negociadora podría haber logrado en esa mesa. Demostró que Canadá no necesita esta reunión más de lo que necesita su dignidad. Y una parte que valora su dignidad por encima del acuerdo no puede ser presionada, no puede ser manipulada, no puede ser mantenida esperando, porque el arma del retraso solo funciona contra alguien que tiene miedo de marcharse. Y Carney acaba de demostrar en el mayor escenario diplomático del mundo que no tiene miedo de marcharse. Buffett introdujo un concepto que llamó asimetría de necesidad. Cada negociación, dijo, tiene una variable oculta que determina el resultado antes de que alguien hable. ¿Quién necesita el acuerdo más? La parte que lo necesita más esperará, aceptará retrasos, tolerará la falta de respeto, hará concesiones para mantener vivo el proceso, absorberá indignidades porque la alternativa, ningún acuerdo, se siente peor que la indignidad. La parte que lo necesita menos tiene toda la ventaja. No por sus argumentos, no por sus datos, no por su tamaño económico, sino porque puede marcharse. Y marcharse es la única acción que ninguna cantidad de preparación, ninguna cantidad de poder, ninguna cantidad de ventaja política en el otro lado puede impedir. La tardanza de Trump fue una prueba de asimetría de necesidad. Fue diseñada para obligar a Carney a revelar, al esperar, que Canadá necesitaba la reunión más que América, que Canadá absorbería el retraso porque Canadá no podía permitirse marcharse. La retirada de Carney respondió a la prueba, pero la respondió en la dirección opuesta a la que Trump pretendía. Al marcharse, Carney demostró que Canadá tiene alternativas, que esta reunión no era el único camino de Canadá, que la diversificación comercial de Canadá,
sus asociaciones de la Commonwealth, su arquitectura económica alternativa, habían reducido su necesidad de un acuerdo estadounidense hasta el punto en que la dignidad era más valiosa que la negociación. Y esa respuesta, una vez demostrada públicamente, no puede ser desdemostrada. Cada futura reunión entre estos dos gobiernos comenzará desde el hecho establecido de que Canadá puede y se marchará, y ese hecho cambia todo. Buffett trazó un paralelo que reencuadró todo el intercambio en términos históricos. Dijo que había visto esta dinámica exacta desarrollarse una vez antes en el escenario mundial y que el resultado había remodelado las relaciones internacionales durante una generación. En octubre de 1986, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reunieron en Reykjavik, Islandia, para una cumbre sobre reducción de armamento nuclear. Los dos líderes se acercaron más a un acuerdo de desarme integral de lo que nadie había pensado posible. Estaban discutiendo la eliminación de categorías enteras de armas nucleares. El mundo estaba mirando. Las apuestas no podían haber sido más altas. Y entonces Gorbachev adjuntó una condición. Insistió en que cualquier acuerdo estuviera vinculado a restricciones sobre la iniciativa de defensa estratégica, el programa de defensa antimisiles de Reagan. Reagan no podía aceptar la condición. Y Reagan hizo algo que sus propios asesores le habían instado a no hacer. Se levantó. Dijo que había llegado tan lejos como podía llegar. Y se marchó. La cumbre colapsó. La prensa lo llamó un fracaso. Los analistas predijeron una nueva congelación en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El equipo de Gorbachev caracterizó la retirada como imprudente. El propio partido de Reagan estaba dividido sobre si había tomado la decisión correcta. Y en menos de 2 años, Gorbachev volvió a la mesa y firmó el Tratado INF en términos más cercanos a la posición original de Reagan que a la suya propia, sin la condición de la SDI, en la que había insistido en Reykjavik. La retirada no solo preservó la posición de Reagan, la mejoró, porque la retirada demostró algo que meses de negociación habían fallado en comunicar, que la línea roja de Reagan era real, que existía un punto más allá del cual el presidente estadounidense no iría, y que ninguna cantidad de presión, ninguna cantidad de impulso diplomático, ninguna cantidad de oportunidad histórica lo empujaría más allá de ese punto. Gorbachev entendió después de Reykjavik que las futuras negociaciones necesitarían trabajar dentro de las limitaciones de Reagan en lugar de intentar moverlas. La retirada no destruyó la relación, la aclaró. Y la claridad en la negociación es la condición previa para el progreso. La retirada de Reagan no destruyó la negociación, la reinició. Demostró que Estados Unidos preferiría no tener ningún acuerdo que tener un mal acuerdo. Y esa demostración, ese único acto de marcharse de la negociación más importante de la Guerra Fría, le dio a Reagan más ventaja que cualquier concesión, cualquier argumento, cualquier demostración de poder militar o económico podría haber proporcionado. Porque Gorbachev ahora sabía algo que no había sabido antes de Reykjavik, que el punto de retirada de Reagan era real, que la amenaza no era un farol. Y una parte cuyo punto de retirada es real debe ser negociada en términos completamente diferentes a una parte cuyo punto de retirada es teórico. Buffett conectó el paralelo con la precisión que se había convertido en la firma de sus contribuciones a cada fase de la confrontación. Carney acaba de hacer lo que Reagan hizo en 1986. Se marchó de una reunión con el contraparte más poderoso disponible para él. Absorbió el costo inmediato, los titulares, las críticas, la incertidumbre, y estableció algo que dará forma a cada futura negociación entre estas dos naciones. Que el punto de retirada de Canadá es real. Que la disposición a marcharse no es una táctica. Que la próxima vez que Estados Unidos se siente con Canadá, el lado estadounidense sabrá con certeza que el lado canadiense se levantará y se marchará si las condiciones no se cumplen. Y ese conocimiento, dijo Buffett, vale más que cualquier concesión comercial, cualquier reducción arancelaria, cualquier disposición de acceso al mercado que la reunión podría haber producido, porque cambia la dinámica fundamental de una donde la parte más grande puede dictar los términos a una donde ambas partes deben negociar de buena fe. De buena fe, para una nación de 1/10 del tamaño de su contraparte, es el resultado más valioso que cualquier negociación podría producir. El cierre de Buffett fue tranquilo y llevaba el peso de un hombre que ha pasado 6 décadas en ambos lados de mesas de negociación. Cada persona que alguna vez haya negociado algo, dijo, un acuerdo comercial, un salario, un contrato, una relación, ha enfrentado el mismo momento que Carney enfrentó en esa sala. El momento en que tienes que decidir si el acuerdo vale más que tu respeto propio, si quedarse es más inteligente que marcharse, si la elección pragmática es mejor que la principista. Y la mayoría de las personas, la mayoría de las veces, toman la elección pragmática. Se quedan,
Absorben el retraso, la falta de respeto, los términos desfavorables porque el acuerdo parece importante y marcharse parece arriesgado. Y a veces esa es la decisión correcta. Pero esto es lo que he aprendido. Las personas que están dispuestas a marcharse, genuinamente dispuestas, no actuando la disposición sino poseyéndola, esas personas obtienen mejores acuerdos que todos los demás. No porque sean más duras, no porque sean más inteligentes, sino porque el otro lado puede sentirlo. El otro lado sabe en minutos de sentarse si la persona al otro lado de la mesa se marchará o no. Y cuando saben que lo harás, todo cambia. Los términos mejoran, el respeto aumenta. Los retrasos se detienen porque faltarle el respeto a alguien que se marchará es un riesgo que ningún negociador racional toma. Carney se marchó, y cada futura reunión con Canadá será a tiempo. Y ser puntual después de lo que ocurrió hoy es en sí mismo la concesión. Entonces aquí está donde nos encontramos. Donald Trump llegó 47 minutos tarde a la reunión bilateral más significativa de la confrontación comercial entre Estados Unidos y Canadá. El retraso fue deliberado. Sin problema de seguridad, sin conflicto de agenda, sin explicación, fue proporcionada. La delegación canadiense esperó 35 minutos, realizó una deliberación interna y tomó una decisión. Se levantaron, recogieron sus documentos, retiraron sus banderas de la mesa y se marcharon. Mark Carney dio una conferencia de prensa a 6 manzanas de distancia y pronunció 7 palabras que estaban en tendencia en 40 países en 20 minutos. Las naciones soberanas no esperan ser recibidas. 2 líderes aliados han establecido desde entonces la puntualidad como condición previa pública para sus propias reuniones con Washington. 3 jefes de Estado europeos han emitido declaraciones respaldando el principio. La Casa Blanca no ha podido programar una reunión de reemplazo porque las condiciones no han sido cumplidas. Buffett lo llamó la lección de negociación más importante impartida en el escenario mundial en su vida y explicó con la claridad de un hombre que ha pasado 6 décadas cerrando acuerdos que la disposición a marcharse no es una táctica. Es la base de cada negociación que produce un resultado justo. Y Carney acaba de sentar esa base en el escenario mundial frente a cada cámara, frente a cada gobierno aliado, frente a cada futuro líder que algún día se sentará en una sala y mirará el reloj y sentirá pasar los minutos y tendrá que decidir si la reunión vale más que el mensaje que envía quedarse. Trump llegó 47 minutos tarde porque creía que controlar el reloj significaba controlar la sala, que hacer esperar a Carney era una demostración de poder tan familiar, tan bien practicada, tan consistentemente efectiva que el resultado estaba predeterminado. El primer ministro de un país de 1/10 del tamaño de América se sentaría y absorbería el retraso porque la reunión era demasiado importante para abandonarla y el desequilibrio de poder era demasiado grande para desafiarlo. En cambio, Carney demostró algo que 47 minutos de espera fue diseñado para evitar que el mundo viera: que Canadá no necesita la reunión más de lo que necesita su dignidad, que una nación con alternativas reales no acepta ser tratada como subordinada, que las naciones soberanas no esperan ser recibidas. No 47 minutos, no 20, no en absoluto. Se marchó y la sala vacía dijo todo lo que había que decir. 12 sillas separadas, 6 servicios de mesa intactos, 2 banderas retiradas, un presidente de pie en una puerta 47 minutos tarde, descubriendo que el cargo más poderoso de la tierra no puede obligar a una nación soberana a quedarse quieta. Intentó usar el reloj para establecer dominación. En cambio, el reloj estableció lo contrario: que la persona que llega tarde está diciendo que la reunión puede esperar, y la persona que se marcha está diciendo que no tiene que ocurrir en absoluto. Una de esas es una demostración de poder. La otra es una demostración de necesidad. Y 47 minutos de tardanza, una vez respondidos con 35 minutos de paciencia seguidos de una caminata hacia la puerta, nunca volverán a parecer poder. Él controló el reloj. Carney controló la sala. Y la sala, cuando importaba, estaba vacía.